nosotros ya vamos a recordar lo que es probabilidad. Este es un PPT que hice de tercero, pero está súper resumido. Y me voy a ir a lo principal solamente. A ver, recordemos que, muy a grandes rasgos, nosotros veíamos que existen diferentes tipos de variables, tanto variables cuantitativas como cualitativas. Los cuantitativas son los que se pueden medir. Por ejemplo, la edad, el peso, la estatura, eso están entre intervalos, entre rangos y se puede tomar, se puede medir. Pero en cambio las cualitativas tienen que ver con cualidades. Por ejemplo, sexo, deporte favorito, no sé, color que les guste. Esas son cualidades. ¿Por qué estoy haciendo un pequeño repaso de estas dos? Porque esto les va a servir en 4 o 5 años más cuando tengan que hacer la tesis. Porque muchas de las cosas que tienen que ser, la mayoría de las tesis son más cuantitativas que cualitativas. Tienen que hacer algo que sea medible en vez de algo que solo va a variar dependiendo del gusto personal. Dentro de eso teníamos las tablas, que teníamos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué significaba todo esto? La frecuencia absoluta era cuántos valores ocurrían dependiendo de la situación. Por ejemplo, este era el lanzar un dado. Si me dice que la frecuencia absoluta es 2 en el 1, significa que al lanzar 10 veces, el 1 me apareció 2 veces. O el 5, que significaba que al lanzar 10 veces el dado, el número 5 me apareció 2 veces. Esa es la frecuencia absoluta, nada más que contabilizar cuántas veces ocurrió algo. En cambio, la frecuencia acumulada se refiere a cuántos datos o cuántas veces ocurrió algo por cada uno de los intervalos hasta ese determinado. Entonces, si tengo la frecuencia acumulada del primero, tengo que ver cuántos datos ocurrieron del primero. En el primero ocurrieron 2 datos, así que la frecuencia acumulada es 2. Me voy al segundo caso. Veo cuántos datos ocurrieron hasta el segundo intervalo. Entonces, sumo todos los anteriores. 2 más 0, 2. Así que la frecuencia acumulada es 2. Para ver la frecuencia acumulada del tercero, tengo que sumar todos los anteriores. Lo que pasó en el primero, lo que pasó en el segundo, lo que pasó en el tercero. Entonces, 2 más 0 más 1, 3. Por eso la frecuencia acumulada, cuando yo llegue al final, este resultado de acá, va a ser igual a la cantidad total de datos. Porque a la larga estoy sumando todos estos valores para obtener la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa se refería a la frecuencia absoluta dividido por la cantidad total de datos. Entonces, por eso la frecuencia relativa ahí dice 2 partido en 10, porque son 2 datos, ¿de cuántos totales? De 10. Generalmente se expresa el número decimal, más que en esta fracción. Así que si tuviera que dejarlo al número decimal, vendría siendo en este caso 0,2. 0 de 10 casos, 1 de 10, 3 de 10 casos, 2 de 10, 2 de 10. Esa sería la frecuencia relativa, es decir, anotarlo como caso particular partido por caso total, por cada uno de los intervalos. Y la diferencia con respecto a la frecuencia relativa porcentual es que la frecuencia relativa, para sacar la porcentual, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 100. En español, tendríamos que ver cantidad total de casos, que viene siendo, por ejemplo, acá 2, se divide por el total, que son 10, y se multiplica por 100. Entonces, 2 partido en 10, 0,2, por 100, 20. Entonces, ¿cuánto es la frecuencia relativa porcentual? 20%. Recuerden que le estoy dando un mega super resumen de todo lo que hemos visto de estadística. Eso es con respecto a la tabla de datos. En cambio, las medidas de tendencia central, las medidas de tendencia central hemos visto que son 3: media aritmética, mediana y moda.
la media aritmética se refiere al promedio. Tenemos dos tipos de información que podemos sacar, cuando los datos no están agrupados y cuando están agrupados. Cuando no están agrupados, la media aritmética, el promedio, es como ustedes sacan su promedio de notas. Suman todas las notas y la dividen por la cantidad total. Recuerden que esto es cuando no está agrupado, no está en una tabla, entendámoslo así. En el caso de la mediana, es ordenarlo de menor a mayor o de mayor a menor, da lo mismo. Lo importante es que hay que ordenarlo sí o sí y buscar el valor que está en el medio. Si me da más de un valor en el medio, ¿qué es lo que hago? Sumo esos dos valores y lo divido en dos. Y esa sería la mediana. Y la moda se refiere tan simple como el valor que más se repite. Entonces, un ejemplo, que tenemos estas notas o estos números. Si yo quiero sacar el promedio, sumo todos esos números y lo divido por la cantidad total. Cantidad total son 12, entonces me da el resultado, 5.33 aproximado. En el caso de la mediana, estoy obligado a ordenarlo, lo que yo les decía, de menor a mayor o de mayor a menor. Busco el número que está en el medio, y si es, en este caso, en el medio tengo el 5 y el 6. Si me dan dos números que están en el medio, ¿qué es lo que hacía? Sumaba los dos números y lo dividía en dos. Que en este caso viene siendo la mediana 5.5. Cambio en la moda es ver cuál es el valor que más se repite. Visualmente, solo visualmente, nada más que eso, el número que más se repite es el número 7. Por eso la moda, en este caso, es 7. Ahora, cuando los datos están en tabla, aquí se me complica un poquito el asunto. Cuando los valores están en tabla, yo lo que necesito sacar es algo que se llama marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es cuando estoy en un intervalo, se suman los dos valores del intervalo y se divide por 2. Esa es la marca de clase. Entonces, la marca de clase se tiene que multiplicar por la frecuencia absoluta. Se multiplica en cada uno de los intervalos y se suma la cantidad total de datos que me dio eso y se divide por la cantidad total de datos. Voy a llevarlos con un ejemplo porque si no se nos van a confundir. Tengo este intervalo, 40 al 45, 46, 51, 52, 57. Tengo la frecuencia absoluta. Entonces, para sacar la media aritmética, necesito la marca de clase. Les decía, la suma de estos dos dividido en 2. 40 más 45 dividido en 2, 42,5. 46 más 51, 48 dividido en 2, 48,5. 52 más 57 dividido en 2, 54,5. Este valor de la marca de clase se multiplica por la frecuencia absoluta. 12 por 42,5, 510. 15 por 48,5. 4 por 54,5. Entonces, ¿qué hago con esos valores? Sumo toda esa columna, que me da en este caso 1455,5, y se divide por la cantidad total de datos. ¿Cómo obtengo la cantidad total de datos? Sumando la frecuencia absoluta. 12 más 15 más 4. Eso me da 31, y se divide la columna que les mencionaba de la frecuencia absoluta por la marca de clase, y en este caso aproximadamente me da 46,95. Así se saca la media aritmética cuando los datos están agrupados. Para sacar la mediana, que es esta fórmula que está acá, lo primero que tengo que hacer en la tabla es sacar la frecuencia acumulada, absoluta acumulada. Recordemos que me fijaba en el FI mayúscula, viene siendo, en el primero siempre es el mismo valor que me aparece en la frecuencia absoluta, 12. Para sacar el siguiente, sumo los dos primeros intervalos, 12 más 15, 27. Y para sacar el último, sumo todo, 12 más 15 más 4, 31. Una vez que tengo la frecuencia absoluta acumulada, lo que hago es
veo la cantidad total de datos que son 31, lo divido en 2. Me va a dar un número, 15,5. Me voy por orden, desde el primero hasta el último en la frecuencia absoluta acumulada. Y me voy en el orden de, me puede sobrar, pero nunca faltar. Entonces, en el primero, 15,5 en 12, me paso, no me sirve. Me voy al segundo, 27. Me sobra. Este es el intervalo que me sirve. Al descubrir que el intervalo que me sirve es ese, con esa información yo completo la tabla. Entonces viene siendo, lo primero que completo es esta parte de acá, n partido en 2, que ya lo habíamos calculado, 15,5, le resto la frecuencia absoluta acumulada anterior, la que está antes es el 12, partido por la frecuencia absoluta de la mediana, que es 15, multiplicado por t, que viene siendo amplitud, que es la amplitud, saber cuánto es el valor que está en el intervalo. ¿Cómo se calcula eso? Se ve el intervalo mayor, el límite superior menos el inferior. 51 menos 46 me da 5, que ahí aparece el 5. Y finalmente, se le suma el valor del límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? En el intervalo que estoy trabajando es 46,51. El más pequeño, 46. Por eso aparece el 46 ahí. Resuelvo la operación, sumo, y ahí me da el valor de la mediana. En este ejemplo que viene siendo 47,17. Para sacar la moda, tengo que calcular de 1 y de 2. ¿Qué es de 1? ¿Qué es de 2? Primero me fijo en la frecuencia absoluta. Veo cuál es el valor más alto. El valor más alto es el 15. Significa que este es el intervalo donde voy a trabajar. Tengan en consideración, que creo que se los mencioné, pero se los vuelvo a decir, que no siempre va a coincidir el intervalo de la mediana con el de la moda. En este caso es pura casualidad. ¿Qué es lo entonces? ¿Cómo se acaba de 1? El valor que encontré, que viene siendo el 15, que es el más alto, le resto el de arriba, le resto el anterior. 15 menos 12, 3. Ese es el valor de D1. Para sacar el valor de D2, viene siendo 15 menos el de abajo. 15 menos 4, 11. Teniendo los valores de D1, D2 y teniendo claro cuál es el intervalo que me sirve, saco la moda. D1, que es partido de 1 más D2, que es más 11, multiplicado por la amplitud, que ya la habíamos sacado por el ejercicio anterior, que viene siendo 5, más límite inferior. Límite inferior en este caso es 46. Resuelvo, aproximadamente es 47,29. Por si acaso estoy yendo rápido porque esto es un resumen. Las medidas de dispersión, teníamos el rango, que es ver el mayor valor menos el menor. Teníamos la desviación media, que, ¿cómo se saca la desviación media? Marca de clase menos promedio en valor absoluto, es decir, tomo el valor solo en positivo, a pesar de que me dé negativo, se suma por cada uno de los casos y se divide por la cantidad total de datos. Eso es cuando los datos no están agrupados. Cuando están en una tablita, lo que tengo que hacer es lo mismo, solo que se multiplica por la frecuencia absoluta. El otro caso que tenemos es la desviación estándar. Y me voy a adelantar, y la varianza. ¿Cuál es la diferencia práctica entre la varianza y la desviación estándar? Usando solo las fórmulas, es que si yo calculo la varianza y le saco la raíz, tengo la desviación estándar. Entonces, yo ya sacando la varianza, a ese valor le saco la raíz y tengo la desviación estándar. La fórmula dice, promedio menos, marca de clase menos promedio, elevado a 2 de cada uno de los intervalos. Si está en datos agrupados, se multiplica por la frecuencia absoluta. Si no está en datos agrupados, tal cual como está en esta fórmula.
y se divide por la cantidad total de datos. Y como les mencionaba, para desviación estándar solo le saco la raíz. Vamos al tiro un ejemplo más práctico. Tengo estos valores. Para sacar la desviación media, necesito marca de clase, que recuerden que es sumar el intervalo y dividirlo en 2. Y necesito promedio. En este caso yo saqué ya el tiro en promedio, que me es 4,45. Necesito entonces completar la tabla. Marca de clase menos promedio. 1 menos 4,45, como está en valor absoluto, lo tomo en positivo, 3,45. ¿Qué voy a hacer con ese valor? Se multiplica por la amplitud, perdón, la frecuencia absoluta, que viene siendo 40. Entonces, 3,45 por 40, 138. Hago lo mismo con cada uno de los intervalos. 4 menos 4,45, y ese valor se multiplica por la frecuencia absoluta. 7 menos 4,45, ese valor se multiplica por la frecuencia absoluta. Voy a completar esta columna, y para sacarlo sumo todos los valores, 298,5, y lo divido por la cantidad total de datos. La cantidad total de datos son 100, entonces me va a quedar 298,5 dividido en 100, aproximadamente 2,99. Esa es la desviación media. Para sacar la desviación estándar, les mencionaba que me salía más fácil sacar la varianza. Muy parecido al anterior, marca de clase menos promedio, solo que esta vez sí puedo anotar los negativos. ¿Y qué va a pasar con este valor? Se va a elevar a 2, es decir, menos 3,45 por menos 3,45. Siempre como he elevado a 2 me va a quedar en positivo, 11,9025. ¿Qué voy a hacer con ese valor? Se multiplica por la frecuencia absoluta. Y completo la columna por cada uno de los intervalos. Sumo el valor total de esta columna y lo divido por la cantidad total de datos, que es 100. Y así saco la varianza. En este ejemplo, me da que la varianza es 12,85. Si quiero la desviación estándar, es que a este 12,85 le saco la raíz. La raíz de 12,85 me da 3,59 aproximadamente. Y esa sería entonces la desviación estándar. Entonces no se confundan. Si tengo la varianza, puedo sacar la desviación estándar. ¿Cómo? Solo colocándole raíz. También vimos las medidas de localización, que teníamos cuartil, que divide los valores en 4, decil, que divide los valores en 10, y percentil, que divide los valores en 100. Las fórmulas que hay que hacer es súper similar, tanto que yo puedo hacer una única fórmula. Entonces, por ejemplo, si les pido cuartil de 3, lo que tengo que hacer es, para todas las medidas de localización necesito sí o sí frecuencia absoluta acumulada. Calculo la frecuencia absoluta acumulada, que es esta de la que está acá. Una vez que lo termino, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer el valor total de datos, que en este caso es 100, se va a multiplicar dependiendo de lo que les pida. Si le pido cuartil 3, se multiplica por 3. Si les pido, usando decil 2, se multiplica por 2. Si les pido percentil 42, se multiplica por 42. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar por cuánto se divide. Si es cuartil, se divide por 4. Si es decil, se divide por 10. Y si es percentil, se divide por 100. Entonces, en este ejemplo puntual, sería 3 por la cantidad total de datos, que son 100. Entonces, 3 por 100, 300, dividido en 4, 75. ¿Qué voy a hacer con este 75? Empiezo a ver intervalo por intervalo en la frecuencia absoluta acumulada. Recuerden, me puedes sobrar, pero no faltar. Perdón, al revés. Me puede faltar, pero no sobrar. Ahí sí. Entonces veo 75 en 40, me sobra, no me sirve. 75 en 65, me sobra, no me sirve.
75 en 85, me falta ya. Este es el intervalo que me sirve. Tengo que ir por orden, como les digo, del de arriba hacia abajo. No me sirve decir ir partir de abajo hacia arriba, siempre del de arriba hacia abajo, empezando a descartar intervalo por intervalo. Una vez que tengo claro que ese es el intervalo que me sirve, empiezo a completar la tabla. El valor que calculé, 75, le resto la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 65, partido por la frecuencia absoluta del intervalo que estamos, que es 20, multiplicado por la amplitud. 8 menos 6 es 2. Y se le suma el límite inferior, que en este caso es 6. Resuelvo y me va a dar, en este caso, el cuartil, que es 7. Si se dan cuenta, es muy similar a la fórmula de la mediana. ¿Por qué? Porque en la mediana me busca la posición que está en la mitad. A la larga, la mediana se podría contabilizar con una medida de localización. Por eso la fórmula es súper similar. Decil 2, lo que le explicaba recién. Si tengo la frecuencia absoluta acumulada, ¿qué es lo que hago? 2 por la cantidad total de datos, que es 100, y se divide por, en este caso, como es decil, por 10. Esto me da 20. Veo la frecuencia absoluta acumulada. 20 me sobra. El primero me sirve. Completo la tabla. El valor que calculé, que es 20, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Como no hay, es 0. Dividido por la frecuencia absoluta del intervalo, que es 40, se multiplica por la amplitud, que ya la habíamos calculado, que es 2, y se le suma el límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior en este caso? Es 0. Resuelvo 20 menos 0 dividido en 40 multiplicado en 2, y ese resultado multiplicado por 2, y se lo sumo al límite inferior, que es 0, y me da 1. Finalmente, para el percentil, es la cantidad total de datos multiplicado por 42. ¿Por qué por 42? Porque es percentil 42, dividido por la cantidad, dividido por la unidad que le estoy pidiendo, en este caso percentil dividido por 100. Entonces 42 por 100 dividido en 100 me da 42. Empiezo a buscar nuevamente la frecuencia absoluta acumulada. 42, el primero no me sirve, el segundo me sirve. Entonces el segundo intervalo es el que me voy a usar. Nuevamente el mismo procedimiento de los dos casos anteriores. El valor que obtuve, que es 42, le resto la frecuencia absoluta anterior. ¿Cuál es la anterior? 40. Dividido por la frecuencia absoluta del intervalo, 25, multiplicado por la amplitud, que ya la habíamos calculado que es 2, más el límite inferior, que es 3, que es el más pequeño de estos dos. Entonces resuelvo 42 menos 40, que es 2, dividido por 25 multiplicado por 2, y se lo sumo al límite inferior. Y eso me da el resultado. Antes de continuar, duda, consulta, pregunta, porque acabo de hacer un super flash de todo lo que hemos visto hasta ahora. Tengan presente que esta materia la han visto por lo menos desde séptimo, más o menos, pero ya tal cual como se las pasamos desde primero medio. Entonces, de todo lo que acabo de explicar, duda, consulta, pregunta todavía. Ya. Asumo que su silencio es que están entendiendo. Entonces, ahora vamos a lo que nos interesa. Ejercicio. Ah, me volví a equivocar. Este de acá.
Dice entonces este de acá. Para la siguiente tabla, ¿a cuál tramo corresponde el segundo cuartil? Lo primero que tengo que sacar es la cantidad total de datos multiplicado por 2 dividido por lo que corresponde. En este caso, como es cuartil, es 4. Entendamos que la información que me dan a qué dato corresponde. Este n minúscula corresponde a la frecuencia absoluta y este n mayúscula corresponde a la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, como ya tengo la frecuencia absoluta acumulada, lo único que necesito calcular es esto que está acá. Entonces sería cantidad total de datos, que es 45, se multiplica por 2 y se divide por 4. ¿Por qué se divide por 4? Porque es cuartil. Entonces cuartil se divide por 4. 2 por 45 da 90. 90 dividido en 4 me da 22,5. Busco en el n mayúscula, que viene siendo la frecuencia absoluta acumulada, un valor donde no me sobre, pero sí me puede faltar. 22,5 en 4, no, me sobra. En 10 me sobra. 17 me sobra. En 20 me sobra. 25 ya, este es el intervalo que me sirve. Porque cuando ya me falta es el que me sirve. Y la pregunta era, ¿a cuál tramo corresponde? Inmediatamente veo que está asociado ¿con quién? Con el 5. Entonces, el cuartil 2 correspondía al tramo 5. Letra C. El producto entre la desviación estándar de la muestra 1, 3, 5, 7 y 9 y 2, 4, 6, 8, 10 es. Acá me están diciendo que necesito sacar la desviación estándar del primero, del segundo y multiplicar. Entonces, obviamente, como les mencioné, siempre para sacar la desviación estándar necesito sí o sí promedio. Entonces necesito sacar el promedio de los dos datos, de las dos tablas que me están dando, de los dos cantidades de valores que me están dando. El promedio del 1, el 3, el 5, el 7 y el 9 sería, como los datos están sueltos, se suma la cantidad total de datos y se divide por 5, porque son solo 5 datos. Entonces me da que el primer promedio es 5 y el segundo promedio viene siendo 6, porque es la suma del 2, 4, 6, 8 más 10, dividido como son 5 datos, 30 dividido en 5, 6. Tengo los dos promedios y ahora voy a sacar la desviación estándar. Esta es la fórmula que les había mencionado de la desviación estándar cuando no está en una tabla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cada uno de estos valores se le va a restar el promedio correspondiente y se va a elevar a 2. Entonces, 1 menos 5 elevado a 2, más 3 menos 5 elevado a 2, más 5 menos 5 elevado a 2, más 7 menos 5 elevado a 2, más 9 menos 5 elevado a 2. Todo eso se parte por la cantidad total de datos. ¿Cuál es la cantidad total de datos? 5. Y eso va a estar en raíz. El resultado de las restas correspondientes es menos 4, menos 2, 0, 2, 4. Lo único que me falta es elevarlo a 2. Entonces, menos 4 elevado a 2, 16. Menos 2 elevado a 2, 4. 0 elevado a 2, 0. 2 elevado a 2, 4. 4 elevado a 2, 16. Sumo los valores, me da 40. Dividido en 5 es 8. Entonces, la desviación estándar del primer valor viene siendo raíz de 8. Me falta sacar la desviación estándar del segundo. Entonces, cada uno de esos valores se le resta su promedio. ¿Cuál era el promedio de la segunda cantidad de datos? Es 6. 2 menos 6 me da menos 4. Falta elevarlo a 2. 4 menos 6 es menos 2, falta elevarlo a 2. 6 menos 6, 0, falta elevarlo a 2. 8 menos 6 es 2, falta elevarlo a 2. 10 menos 6 es 4, falta elevarlo a 2. Ahora, esos valores los elevo a 2. Menos 4 elevado a 2, 16. Menos 2 elevado a 2, 4. 0 elevado a 2 es 0. 2 elevado a 2 es 4. Y finalmente 4 elevado a 2 es 16.
sumo la cantidad de datos que me dan 40, lo divido por 5, que es la cantidad de datos total que hay, y me da, igual que la anterior, raíz de 8. Entonces, como se pregunta, ¿cuál es el producto de la desviación estándar? Lo único que me falta hacer es multiplicar raíz de 8 por raíz de 8. Esto lo vamos a ver en común de vuelta de la semana del 12. Entonces, recuerden que el lunes 12 es feriado, así que en 2 semanas más no tenemos clase de común. Pero recuerden que para multiplicar raíces, ustedes conservan la raíz y multiplican lo de adentro. 8 por 8, 16. Perdón, 8 por 8, 64. La raíz de 64 es 8. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La letra B. Este es un ejercicio complejo y necesito que lo entiendan. Dice, luego de realizar una carrera de 100 metros planos, en 2 colegios se registran en la siguiente tabla los datos de los tiempos en segundos de los seleccionados de atletismo de ambos colegios. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 1. La diferencia entre la mejor y la peor marca es menor en el colegio A. 2. La marca de los atletas del colegio B fueron menos dispersas. 3. El corredor más rápido pertenece al colegio A. Cuando me dicen la diferencia entre el mejor y la peor marca, siempre vamos a estar hablando del rango, porque es una medida de dispersión y lo habíamos visto. Entonces, si aquí me dicen que el rango del colegio A es 5 segundos y del B es 7, obviamente la menor va a corresponder al colegio A, porque ya me están dando esa información. Por lo tanto, eso es verdadero. Como esta es una pregunta de insuficiencia de datos, recuerden que cómo se resolvía la insuficiencia... Ah, no, perdón, me confundí, no es de insuficiencia de datos. Como sabemos que la 1 es correcta, automáticamente descartamos la letra B, porque es la única que no tiene la solución 1 como correcta. Vamos a responder el 2. La marca de los atletas del colegio B fueron menos dispersas. ¿A qué se refieren con que sean dispersas o no dispersas? Va a depender de la desviación estándar. Cuando la desviación estándar es mayor, se dice que es más dispersa. Cuando la desviación estándar es más pequeña, se dice que es menos dispersa. Dentro de estos 2 colegios, la que tuvo una dispersión menor es el que tiene el menor valor. Entonces, ¿cuál es la que tuvo el menor valor? Es el colegio A. Entonces, por eso esta afirmación es falsa. Entonces, si descartamos la 2, me va quedando solo la letra A y la letra D. Tercera opción, el corredor más rápido pertenece al colegio A. Acá está el problema y por eso me interesa este ejercicio en particular. Acá me están pidiendo literalmente calcular cuál es el corredor más rápido. Ahora, yo no lo puedo calcular, pero sí puedo inferir cuál es el colegio que tiene el corredor más rápido. A ver si se entiende un poco esto. Exactamente yo no puedo saber cuál es más rápido, pero sí puedo deducir que el más rápido va a estar en este colegio o en otro. Entonces, lo que yo voy a hacer es inferir cuál es la información. Esto se los comenté en su momento cuando vimos las medidas de dispersión. No hoy día, en las clases anteriores. Lo que hacen las medidas de dispersión es verificarme qué tanto es la variación con respecto al promedio. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, a nivel de colegio, lo que más se ve es CIMSE, que se da una nota promedio a conocer a nivel nacional. Lo mismo hacen las universidades. Las universidades les dicen,
hoy sí, nuestros alumnos tienen el mejor puntaje entró esto y el promedio con que entraron fue esto. Pero si no les dicen la desviación, es difícil saber cuánto fue más o menos el que entró último, cuánto más o menos fue el que entró primero. Cuando tengo un valor y la desviación es mayor, significa que los valores van a variar un poco más. En español. Si me dicen que la desviación estándar es 2,6 y el promedio es 19,5, significa que voy a tener alumnos que corrieron, que están entre los 22 segundos y los 17 segundos. Estoy aproximándolo y haciéndolo bien a la rápida. En cambio, en el colegio A, como la desviación estándar es 2, significa que tuve alumnos que corrieron entre los 17,5 y los 21,5. Teniendo claro esa información y sabiendo que la variación es menor, yo puedo decir que el que fue más rápido debiese estar en el colegio A. Porque como la desviación estándar es menor, es ahí la diferencia. A pesar de que tengo el mismo promedio. Entonces, ¿el corredor más rápido pertenece al colegio A? Sí. A pesar de que no puedo calcular exactamente cuál es, sí puedo decir que ese es el más rápido. Entonces, la respuesta sería 1 y 3. Ese sí lo alcanzamos a ver y este fue el que no alcanzamos a ver. Si en un grupo de datos la media aritmética, la moda y la mediana son iguales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? 1. Los datos son iguales. 2. La desviación estándar es 0. 3. El grupo está formado por un solo dato. Recordemos entonces que la media aritmética es sumar todos los datos y dividirlo por la cantidad total de datos, como ya lo vimos. La moda es el valor que más se repite y la mediana es el valor ubicado en la mitad de los datos una vez que están ordenados. Para este caso, vamos a suponer que tenemos los siguientes datos, 4, 5, 5 y 6. Eso me da, con esa suposición, me da que la media aritmética, la moda y la mediana son iguales. Si se dan cuenta, el valor que más se repite es 5. Si saco el promedio, es 5. Y la mediana, como está ordenado, es el valor que está en el medio, que es 5. Se cumple lo que me está dando el enunciado. Como me dice, ¿cuál de las siguientes se cumple siempre? Ya sabemos que la 1 no se me cumple. Porque en este caso, tengo lo que me piden, media aritmética igual que la moda y la mediana, pero todos los datos no son iguales, son distintos. Porque tengo el 4 de 6, ya es distinto. Entonces ya sé que no se me cumple el 1. Y también ya sé que no se me cumple el 3, que me dice el grupo está formado por un solo dato. Eso ya sé que también es mentira porque acá tengo 5 datos. Entonces el 1 y el 3 ya no se me cumplen. Y en la 2 no siempre se cumple. Puede que me dé que la desviación estándar sea 0, pero puedo imaginarme otra situación donde no me dé 0. Entonces, como ese caso va a variar, va a depender de los valores, y acá me estaba diciendo que siempre se cumpla, como va a variar, no tampoco se va a cumplir siempre. Por lo tanto, la única posibilidad de respuesta es que no sea ninguna de las alternativas que están ahí. Ya, muchachos, esta es la clase por el día de hoy. La próxima semana vamos a empezar a ver probabilidad en diferencial. ¿Ya? Cuídense, muchachos, que les vaya bien. Nos estamos viendo. Chao, chao.